Este video es para explicar el método simplex. Tenemos aquí un problema. Es un problema de maximizar que tiene tres restricciones. El paso 1 dice, dado cualquier problema lineal, transfórmese por medio de reglas de equivalencia a un problema lineal escrito de la forma canónica. Es decir, que sea un problema de maximizar y que sus restricciones sean menor o igual y su condición de no negatividad. Si observamos nuestro ejemplo, ya es un problema de maximizar. Todas sus restricciones son menor o igual que. Por lo tanto, ya está en forma canónica. No es necesario aplicar ninguna regla de equivalencia para convertirlo a forma canónica. El paso 2 dice, reescríbase el problema de la siguiente manera. Maximizar z menos cx igual a 0. Nos está diciendo que nuestra función objetivo la igualemos a 0. Aquí la tenemos ya igualada a 0. Todo lo que está al lado derecho de la igualdad lo pasamos al lado izquierdo, en este caso restando, cambiando el signo, y ya está igualada a 0. El siguiente paso, el paso 3, dice, aplicando la regla de equivalencia correspondiente, conviértase todas las desigualdades en igualdades, y esto sería, como todas las restricciones son menor o igual que, pues lo único que debo hacer es agregar una variable de holgura para convertirlas a igualdad. ¿Qué es lo que se hizo aquí con cada una de las restricciones? Para la primera restricción agregamos una variable de holgura, h1. Para la segunda restricción agregamos una variable de holgura, h2. Y para la tercera restricción una variable de holgura, h3. Con eso convertimos nuestras desigualdades en igualdades. Por lo tanto, el modelo queda de la siguiente forma. Aquí está nuestra función objetivo, igualada a 0. Nuestras restricciones ya convertidas en igualdad, y observemos que la condición de no negatividad también ya incluye a las tres variables de holgura que se pusieron en cada restricción y deben eh, cumplir con la condición de no negatividad. El paso 4 dice, construyese una tabla con los coeficientes del programa lineal como se sugiere en esta estructura. Aquí se pone z, enseguida las variables que tengamos, en este caso tenemos dos variables, enseguida se ponen las variables de holgura que se hayan generado, y finalmente en la última columna donde dice z opt, se refiere a que aquí vamos a obtener, cuando ya terminemos el problema y lleguemos a la solución óptima, vamos a tener el valor con el cual se optimiza la función objetivo. En la siguiente fila, primero tenemos aquí este 1 se refiere a que esta tabla es la primera iteración que se va a realizar. Conforme se vayan haciendo las iteraciones, debemos ir cambiando este número progresivamente. Enseguida, tenemos los dos coeficientes de la función objetivo, que son menos 300 y menos 400. Aquí están. Enseguida, las variables de holgura inicialmente se escribe 0, igual en abajo de zopt. Posteriormente, en la siguiente fila, tenemos, bueno, esta parte de aquí se llama base, y aquí vamos a volver a escribir en esta base las variables de holgura que tenemos, que en este caso son 3, y por esa razón también tenemos 3 filas aquí. Si hubiera una cuarta restricción, tendríamos que haber generado, y si una cuarta restricción, tendríamos que haber generado una fila más. Pero en este caso son 3, por lo tanto, generamos 3 filas. En esta parte donde está pintada de amarillo, siempre ponemos 0. Y enseguida, en esta parte de aquí, ponemos los coeficientes de x1 y x2. Y los coeficientes, en esta otra parte, los coeficientes de h1, h2 y h3. Si observamos cada una de las restricciones, tenemos la primera, el coeficiente de x1 es 1. El coeficiente de x2 no existe, por lo tanto es 0. Enseguida tenemos que h1 tiene un coeficiente de 1, aquí está.
Y para H2 y H3 no existen en esta restricción, por lo tanto aquí escribimos 0. Esos son sus coeficientes. Y finalmente esa restricción está igualada a 300. Aquí está. La siguiente restricción, no tenemos coeficiente para x1 es 0, para x2 su coeficiente es 1, para h1 no tenemos coeficiente, es 0, para h2 sí tenemos, su coeficiente es 1, y para h3 no tenemos coeficiente, por lo tanto es 0. Está igualada a 200, aquí está. Y finalmente la restricción 3 es 2 para x1, 3 para x2, 0 para h1, 0 para h2 y 1 para h3. Y la restricción está igualada a 900. De esta manera, tenemos el paso 4 y el siguiente paso, el paso 5, consiste en determinar qué variable es la que va a entrar a la base. Para esto, necesitamos identificar en este renglón y solamente en esta parte donde estoy subrayando, cuál es el valor más negativo entre todas las variables que están aquí. En este caso, la variable más negativa es la x2, que tiene menos 400. Por lo tanto, esa sería la variable que va a entrar a la base. Aquí nos menciona en el paso 5 que en caso de haber empate entre dos variables, dos valores que sean iguales, por ejemplo, que aquí x1 igual fuera menos 400, debo escoger en forma arbitraria cualquiera de las dos para seleccionar qué variable es la que va a entrar a la base. En este caso no hay empate y por esa razón se escoge x2. El paso 6 consiste en determinar cuál sería la variable que va a salir de la base. Ya dijimos que esta es la base. Entonces, se tiene que escoger el mínimo valor que obtenga después de dividir el vector de recursos, que es estos valores, entre cada una de las cantidades que están aquí, donde está la variable que va a entrar a la base. Siempre y cuando el denominador sea mayor que 0. Lo cual no se cumple en el primer caso. Si yo divido 300 entre 0, ya no se cumple que el denominador sea mayor que 0. Entonces, queda descartada esta variable para que salga de la base. En el siguiente caso sería 200 entre 1 y 900 entre 3. En ese caso, el denominador sí es mayor que 0 y ahí sí debo considerar el mínimo valor entre esas dos divisiones. Aquí tenemos esa operación, 200 entre 1 sería la que corresponde a la variable h2, 900 entre 3 corresponde a la variable h3. ¿Cuál de esas dos divisiones es menor? Es precisamente donde está la variable h2, que obtenemos 200. Por lo tanto, la variable que va a salir de la base es h2. Eso es el paso 6. El paso 7 dice, en el cruce del vector que entra y sale de la base se localiza el pivote. El pivote entonces sería el cruce donde está la variable que va a entrar a la base y la que va a salir. El pivote aquí es 1. Y luego dice el paso 7, aplíquese operaciones matriciales elementales en el pivote con el objeto de convertir el vector que entra a la base en un vector unitario, es decir, ceros en toda la columna y un 1 en la reava posición que resulta ser el pivote. Realizadas estas operaciones, regrese al paso 5. Entonces, lo primero que debo hacer es comprobar que en el pivote tenga un 1 para poder hacer las operaciones matriciales que menciona el paso 7. En este caso, ya tengo un 1. No es necesario hacer nada para convertir el pivote en 1. Ya es 1. Por lo tanto, lo único que queda es hacer las operaciones matriciales para convertir arriba del 1 ceros y abajo del 1 ceros. Los coeficientes que estén arriba del 1, convertirlos en 0 y abajo del pivote también. Los coeficientes que estén, convertirlos en 0. Me doy cuenta que aquí ya existe un 0, por lo tanto ya no necesito hacer nada aquí. Nada más los coeficientes que sí debo cambiar es este menos 400 y este 3.
Por lo tanto, vamos a ver cómo realizar esta acción. Aquí tenemos la misma tabla, donde ya habíamos capturado todos los coeficientes en el paso 4. Ya habíamos identificado dónde está el pivote y tenemos que, dice el paso 7, hacer con operaciones matriciales, convertir en ceros todos los coeficientes que estén arriba del 1 y abajo del 1, que es el pivote. Por lo tanto, decíamos que en esta fila ya no necesito hacer nada, porque aquí ya está un 0. Entonces, voy a pasar estas dos filas tal y como están a la siguiente iteración. Ya va a ser mi segunda iteración. Aquí están. Ya quedaron. A esta fila no le voy a hacer nada porque aquí ya hay un 0. Lo único que necesito hacer es convertir este menos 400 en 0 y este 3 en 0. Entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Para el caso de convertir menos 400 en 0, necesito identificar por cuánto debo multiplicar el pivote de tal manera que después de multiplicar el resultado se lo pueda restar a menos 400 y me dé 0. Ese valor sería 400. Si multiplico 400 por 1, me da 400. Menos 400, aquí me va a dar 0. Pero debo hacer todo esto con todos los elementos de la fila. Por lo tanto, aquí hago la multiplicación de 400 por 0 me da 0. Menos 300, aquí me da menos 300. 400 por 1 me da 400. Menos 400, 0, ya lo habíamos dicho. Luego, 400 por 0 me da 0. Más el valor que tengo aquí de 0, aquí me sigue quedando 0. Ahora, 400 por 1 me da 400. Más este 0 que tengo aquí, me sigue dando 0 aquí. Perdón, 400. Otra vez, 400 por 1, 400. Más este 0 que está aquí, 400. Ahí está. 400 por 0, 0. Más este 0 que tengo aquí, me sigue dando 0. Posteriormente, 400 por 200 me da 80,000. Más este 0 que tengo aquí, aquí me da 80,000. De esa manera, ya convertí ese menos 400 en 0. ¿Cómo? Multiplicando toda esta fila donde está el pivote por 400 y sumándosela a los valores que tenía en la fila donde estaba el menos 400. La misma operación necesito hacer para desaparecer este 3 de aquí y convertirlo en 0. ¿Por qué número necesito multiplicar esta fila para que al multiplicarlo por 1, el resultado que me dé, y al sumarle 3, aquí me dé 0? Pues ese número sería menos 3. Entonces, si multiplico menos 3 por 1, me da menos 3. Más el 3 que tengo aquí, me da 0. Y de esa manera ya lo convierto, pero necesito hacer todo la misma operación con todos los elementos de la fila. Por lo tanto, multiplico menos 3 por 0, me da 0. Más este 2 que tengo aquí, me sigue dando 2. Para la siguiente, menos 3 por 1, menos 3, más este 3, me da 0. Ya lo habíamos hecho. Menos 3 por 0, me da 0. Más este 0 que tengo aquí, aquí finalmente me da 0. Menos 3 por 1 me da menos 3, más este 0, me sigue dando, en este caso me da menos 3. Ahora, menos 3 por 0, 0, más 1,
me sigue dando 1. Y finalmente aquí tenemos menos 3 por 200, me da menos 600, más este 900 que tenemos aquí, me da 300. Y de esta manera ya terminé de aplicar el paso 7. En el paso 7 también me dice que una vez que se hagan las operaciones matriciales, tengo que regresar al paso 5, que consiste en determinar si en esta fila, donde están todas las variables, existe o determiné, mejor dicho, cuál es el valor más negativo. De todos estos me puedo dar cuenta de que el valor más negativo, de hecho es el único, es x1. Por lo tanto, esta sería la variable que va a entrar a la base. Eh, el paso 6 sería ahora determinar qué variable es la que va a salir de la base. Entonces, para esto necesito dividir eh, el vector de recursos, que es este, 300, 200 y 300, entre las cantidades que están en donde está la variable que va a entrar a la base. Y la condición es que el denominador sea mayor que 0. Si observamos la primera división sería 300 entre 1, la segunda sería 200 entre 0 y 300 entre 2. La única que no cumple la condición de que el denominador sea mayor que 0 es esta donde está la variable x2. Por lo tanto, esta variable no puede salir de la base. Entonces, no considero esta división de 200 entre 0 para determinar qué variable sale de la base. Solo voy a considerar 300 entre 1 y 300 entre 2. Entonces, el mínimo valor entre esas dos divisiones lo voy a obtener al dividir 300 entre 2. Por lo tanto, la variable que va a salir de la base va a ser H3. La vamos a marcar aquí. ¿Cuál sería la variable que sale de la base? Uh-huh. Y sería esta. Sería H3. Muy bien, ahora necesito identificar, ya como parte del paso 7, identificar cuál sería el pivote. Entonces dice que el pivote está donde se crucen la variable que va a entrar a la base y la que va a salir de la base. Por lo tanto, este sería el nuevo pivote. ¿Sí? Aquí sería el pivote. Ahora lo que debo hacer es que abajo y arriba de ese pivote deben aparecer ceros y el pivote debe ser 1. Por lo tanto, antes de hacer las operaciones matriciales, lo primero que debo hacer es convertir este 2 en 1. Por cuanto necesito multiplicar esta fila para que aquí se convierta en 1. Lo que se debe hacer es multiplicar por un medio. Si yo multiplico un medio por 2, me va a dar 1. Y por lo tanto, me va a dar un 1, que es lo que necesito para poder hacer las operaciones matriciales que me permitan convertir los otros coeficientes en 0. Entonces, necesito multiplicar un medio por toda la fila para obtener los coeficientes en la fila que estoy considerando. Aquí en la segunda tabla que hicimos, que es la segunda iteración, observen que ya se escribió x2 en la base, porque dijimos que x2 es la que iba a entrar a la base y h2 iba a salir. Aquí, por esa razón, x2 ya aparece en la base. Ahora, aquí ya voy a ir construyendo la tercera iteración, donde voy a poner mi pivote ya como 1. Entonces, aquí también debo escribir que ya se trata de la tercera iteración. H1 va a continuar estando
en el mismo lugar, porque ahí no hay ningún cambio. X2 va a continuar en el mismo lugar. Y ahora, en esta posición va a estar la variable que va a entrar a la base, que es X1. Ahí la tenemos. Así nos quedaría la tercera tabla, la tercera iteración. Muy bien, entonces continuemos con la misma fila multiplicando por un medio, porque dijimos que la necesitamos multiplicar por un medio para convertir el pivote en 1. Entonces aquí un medio por 0 sería 0. Un medio por 0 sería 0. Un medio por menos 3 sería menos 3 medios. Ahora multiplicamos un medio por 1. Aquí me da un medio. Un medio por 300 me da 150. Y listo. Ahora, si observamos esta fila, arriba del 1 ya hay un 0, por lo tanto esta fila pasaría igual aquí. La siguiente fila, esta, necesito convertir este 1 en 0, aquí. Por lo tanto, necesito buscar aquí un número que multiplicado por 1, y el resultado de esa multiplicación, al sumarle 1, me dé 0. Ese número es menos 1. Ahora, multiplicamos menos 1 por 1, menos 1, más este 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Más este 0, me da 0. Menos 1 por 0, 0. Más este 1, me da 1. Menos 1 por menos 3 medios, me da 3 medios. 3 medios más este 0, me da 0. Perdón, 3 medios. Ahora, menos 1 por 1 medio, me da menos 1 medio. Más este 0, me da menos 1 medio. Y luego, menos 1 por 150 me da menos 150 más 300, me da 150. Ahora necesito convertir este menos 300 en 0. Por cuanto necesito multiplicar el pivote para que el resultado de esa multiplicación le reste 300 y aquí me dé 0. Pues ese valor sería 300. Si multiplico 300 por 1, 300 menos 300, 0. 300 por 0, 0 más 0, 0. 300 por 0, 0 más 0, 0. 300 por menos 3 medios me da menos 900 medios, que sería igual a menos 450, más 400 aquí me da menos 50. Y luego 300 por un medio me da 150, más 0, 150. 300 por 150 me da 45,000, más 80,000 me da 125,000. De esta manera ya tenemos ceros arriba del 1 y terminamos el paso 7. El siguiente paso es regresar al paso 5 y determinar si en las variables tengo valores negativos. Y el único valor negativo es h2. Por lo tanto, aquí esta variable va a entrar a la base y necesito hacer una iteración más. Por lo tanto, debemos aquí marcar la variable que va a entrar a la base. Sería esta, porque es la más negativa de todas. De hecho, es la única. Y ahora necesitamos determinar
cuál sería la variable que va a salir de la base. Entonces necesito dividir estas cantidades que están aquí entre las cantidades que tenemos aquí en la variable que va a entrar a la base. La primera sería 150 entre 3 medios, la segunda 200 entre 1 y la tercera no la voy a considerar porque el denominador es negativo. Entonces las únicas que pueden salir sería H1 y X2. X1 no puede salir de la base. ¿Cuál sería el mínimo valor entre 150 y entre 3 medios o 200 entre 1? El mínimo valor lo obtenemos de la división de 150 entre 3 medios, que nos da 100. Muy bien, entonces la variable que va a salir de la base sería H1. La marcamos aquí y esta sería la variable que va a salir de la base. Por lo tanto, ahora necesito identificar el pivote, que sería el paso 7. Es la intersección entre la variable que entra a la base y la que sale de la base. Por lo tanto, el pivote lo tenemos aquí. Ese va a ser nuestro nuevo pivote. Entonces necesito ahora hacer una cuarta iteración donde lo que debo hacer es convertir este pivote en 1. ¿Por cuánto necesito multiplicar este pivote, toda la fila del pivote, para que aquí se convierta en 1? Necesito multiplicar por la cantidad de 2 tercios. Si multiplico 2 tercios por 3 medios, aquí me va a dar 1. Que va a ser mi pivote, pero ya como unidad. Muy bien, entonces necesito hacerlo para toda la fila. Hagámoslo. Nada más que aquí vamos a poner ya la variable que va a entrar a la base. En este caso va a ser H2. Ponemos a H2 aquí porque va a salir H1 y entra H2. Y estas dos permanecen exactamente igual. Listo. Ahora, pues completamos aquí. 2 tercios por 0 me da 0. 2 tercios por 0, aquí me da 0. 2 tercios por 1, aquí me da 2 tercios. Aquí, 2 tercios. Este ya lo habíamos hecho, que era 2 tercios por 3 medios, me da 1. Aquí 2 tercios por menos 1 medio, me queda menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Ahí está. Y finalmente tenemos 2 tercios por 150, me queda 300 tercios, que sería igual a 100. Entonces ya tenemos nuestro pivote convertido en 1. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos hacer operaciones matriciales para que arriba y abajo del pivote tengamos ceros. Primero vamos a eliminar el menos 50, lo vamos a convertir en 0. Por lo tanto, necesitamos multiplicar el pivote por 50. Si multiplico 50 por 1, me da 50 menos 50. Aquí me va a dar 0. Si ahora multiplicamos todos los elementos de la fila, sería 50 por 0, 0. Más este 0 que está aquí, me sigue quedando 0. 50 por 0 me da 0, más este 0 que está aquí, me sigue dando 0. 50
por 2 tercios me da 100 tercios. 100 tercios más 0 me da 100 tercios, que quedaría aquí. 100 tercios. Luego, 50 por 1, 50 menos 50, 0. Ese ya lo habíamos hecho. 50 menos 1 tercio me da menos 50 tercios. Menos 50 tercios más 150 me da aquí 400 tercios. Finalmente tenemos 50 por 100, me da 500. 500 más, perdón, 5000, 50 por 100, 5000. Más 125,000, me dan aquí 130,000. Listo, ya tenemos toda la fila. Ahora necesito convertir este 1 en 0. Por lo tanto, ¿por qué cantidad debemos multiplicar aquí? Por menos 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Más este 1 me da 0. Entonces hacemos lo mismo para todos los elementos de la fila. Menos 1 por 0, 0. Más este 0, sigue siendo 0 aquí. Menos 1 por 0, 0. Más este 1, me queda 1. Menos 1 por 2 tercios, me queda menos 2 tercios. Más 0, me queda aquí entonces menos 2 tercios. Ah, menos 2 tercios. Ahí está. Luego, este ya lo habíamos hecho. El que sigue es menos 1 por menos 1 tercio. Me queda 1 tercio. 1 tercio más este 0 que está aquí. Me queda 1 tercio. Aquí me queda 1 tercio. Y luego, finalmente tenemos menos 1 por 100. Me da menos 100. Menos 100. Menos 100 por más, menos 100 más 200, aquí nos va a quedar 100. Ahora necesito eliminar este menos 3 medios, convertirlo en 0, por lo tanto aquí debo multiplicar por 3 medios. 3 medios por 1 me da 3 medios, menos 3 medios, 0. Ahora 3 medios por 0, 0 más 1, 1. 3 medios por 0, 0 más 0, 0. 3 medios por 2 tercios me da 1, más este 0, aquí me da 1. 3 medios por 1 me da 3 medios, menos 3 medios, 0. 3 medios por menos 1 tercio me da menos 1 medio, menos 1 medio más 1 medio, 0. 3 medios por 100 me da 300 medios, que sería 150. 150 más 150 me da 300. Y de esta manera terminamos el paso 7. El siguiente paso es regresar al paso 5 y determinar si aquí existen valores negativos. Y el paso 5 me dice que debo seleccionar el más negativo. Sin embargo, ya no tenemos ningún valor negativo. Por lo tanto, hemos llegado a la solución óptima. Y los valores que tienen, las variables que tienen valor son los que están en la base. H2 vale 100, X2 vale 100 y X1 vale 300. Entonces, si sustituyo en la función objetivo los valores de X1 y X2, que son estos, X1 300 y X2 100, el valor que voy a obtener, el valor con el cual se optimiza la función objetivo va a ser 130,000.
Y de esta manera hemos llegado a la solución con el método simple.